lenguaje y materia, o lenguaje y cuerpo, tienen una relación quiasmática, con Q. Habíamos usado esa palabra que un poco ella retoma de los teóricos del lenguaje, para decir que no se puede pensar una cosa sin la otra. Y que ciertamente, incluso desde las herramientas metodológicas de las ciencias, especialmente de las biomedicinas, podríamos decir que esto es cierto y es medible, no solamente cualitativamente, sino cuantitativamente, ¿no? Porque cuando uno releva datos empíricos, advierte que cuerpo es acumulación hereditaria, por lo menos desde la teoría celular. Existe un genoma que en algunos aspectos nos determina, pero esa determinación es abierta, no es absoluta. Es relativa, porque al final siempre se construye en la interacción con un medio ambiente, con un entorno, y ese entorno está atravesado por relaciones de poder. Entonces, sí, hay una cierta determinación que viene dada por esa acumulación hereditaria, por esa historia, por eso ella dice, habría que hacer una genealogía de los cuerpos, que es un poco lo que ya había hecho Foucault, una genealogía, buscar la procedencia de las prácticas que construyen cuerpos, prácticas siempre de poder, pero a su vez esa determinación está abierta porque siempre es situada y las situaciones implican interacción con el medio ambiente y con las relaciones físicas, químicas, políticas, sociales, económicas, etc. También la vez pasada habíamos desambiguado qué entiende ella por materia. Fuimos a la etimología de la palabra materia, un poco estudiamos la raíz griega, gilé, con H e Y si lo ponemos en alfabeto español, y mater en latín, y en ambos casos habíamos visto que esas palabras no solamente dotaban a la categoría de una cierta, otra vez, realidad. Recuerden que res significa en latín cosa, lo que las cosas son, entonces no solamente materializa, le da entidad, le da realidad a las cosas, sino que a su vez aquello que llamamos materia, históricamente, por lo menos en Occidente y en las sociedades occidentalizadas, implica una matriz. No solamente es matriz generativa, principio originador de todo, sino que a su vez es matriz de inteligibilidad, o sea, es lo que hace que algo sea visible. Y cuando decimos visible, no nos estamos reduciendo solamente a criterios oculares, aunque podría ser, porque la verdad que en Occidente tenemos una tradición bastante ocular centrista, o sea que basamos todo por la imagen, ¿no? Conocemos mucho a partir de la imagen y a veces nos olvidamos de los otros sentidos, del gusto, del olfato, del tacto. Pero visibilidad en un sentido más amplio, digo, ¿no? Que algo sea visible en el sentido de que algo sea legible en el espacio público, que sea legítimo, que sea válido, que realmente uno diga, bueno, esto es un fenómeno, lo que aparece. Entonces, materia, lo que entendemos por materia es muy importante porque no solamente sirve para poder identificar, señalar lo que las cosas son, sino también, aparte de eso, sirve para darle un criterio de validez en el espacio público, y ya veremos qué podemos pensar de la materia en relación a los cuerpos y los sujetos de derecho, sobre todo, porque a Butler le interesa mucho la relación entre la materialidad y el mundo jurídico, siguiendo una línea bastante Foucaultiana, ¿no? Siguiendo el estudio que ya había empezado Foucault. Hoy nos vamos a centrar para desarrollar algo de la teoría de la performatividad y después articular con otras cosas, en la categoría sexo. Vieron que el libro que ustedes leyeron lleva por subtítulo sobre los límites materiales y discursivos del sexo.
no dice género, dice sexo. Ciertamente, las definiciones más clásicas son, por un lado, para diferenciar, sexo está siempre identificado con una suerte de naturaleza. Butler no va a pensar esto, aclaro, pero las visiones clásicas son, sexo tiene que ver con una naturaleza, especialmente con la genitalidad, en el caso de la biología humana. El género tiene que ver con la percepción, con la construcción de una identidad que es social, o sea, por un lado el sexo tiene que ver con la naturaleza, el género tiene que ver con la validación social, cómo me perciben socialmente, y por el otro lado la sexualidad, que apareció por ahí, Pino, también puso en juego esta otra categoría que es importante diferenciarla, como una orientación. Bueno, hacia quién yo me siento atraída, atraído, atraíde. Entonces, esas tres cosas son bien diferentes y en un sentido clásico fueron definidas de esta manera. No obstante, Butler va a decir lo siguiente, porque por algo en el subtítulo no pone sobre los límites discursivos del género, pone del sexo, porque es un poco más radical que otras autoras y va a decir que lo que hay que deconstruir es la categoría de sexo. Entendiendo que el sexo es un ideal regulativo, o sea, el sexo para Butler no existe, sino como una norma que regula cuerpos, pero no solo los regula, sino que a la vez que los regula, los produce. Es un principio, voy a usar una palabra griega, autopoiético. Regula y produce cuerpos el sexo. Y es algo que no funciona de una vez y para siempre, sino que funciona en el tiempo a través de la reiteración o de la apelación a la norma. Vamos de a poco, paso a paso. ¿Cómo? Bueno, desde el momento en que una persona nace, y digo persona porque me refiero a alguien con visibilidad jurídica, alguien que sea reconocido como persona, que vieron que eso varía a lo largo del tiempo y de la historia, no siempre y en todas partes las personas son las mismas, quienes tienen entidad jurídica. Cuando alguien nace, hoy, o hace unos cuantos años ya, lo primero que hace el médico es poner en la partida de nacimiento si esa persona es de sexo femenino o masculino. A eso le llamamos asignación de cisgénero, ¿no? Y esa asignación se hace con criterios visuales y específicamente genitales, o sea, el médico ve y según el genital que tengas, te inscribe en la partida de nacimiento como femenino o masculino. Y bueno, a aquellas personas que no se puedan referenciar con esos criterios visuales, con lo que los manuales de anatomía dicen que es femenino y que es masculino, se los desambigua precisamente a través de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Pero todos tienen que entrar en alguno de esos dos casilleros. ¿Ahí se construye el sexo? No, no solamente. Porque hay que reiterar en el tiempo esa norma para que se vaya construyendo ese sexo. A través de actos de habla. Actos de habla performativos. ¿Qué es un acto de habla performativo? Es un tipo de enunciado que produce efectos materiales. Que no solamente describe, sino que además produce algo nuevo, produce otros efectos materiales. Un efecto también. El médico te ve qué tenés en la entrepierna y te asigna como varón cisgénero. Eso produce, por ejemplo, como efecto que probablemente no te pongan aritos, pero si te hubieran asignado como mujer, automáticamente casi siempre te ponen aritos en las orejas. Creces.
Y después también eso se tiene que traducir a términos jurídicos. Entonces, en el DNI vas a aparecer en un principio, después vos podés, según tu autopercepción, transicionar a otro género, ¿no? Podés de repente ser una mujer trans, pero por lo pronto te van a asignar como un varón. O como masculino en el DNI, jurídicamente. Y eso produce efectos, porque cuando vos vayas a donde sea, a la escuela, al trabajo, tenés que sacar un permiso para circular porque estés en pandemia, lo que sea, vos tenés que completar un casillero. Y ese casillero coincide con lo que dice tu DNI, porque si no, no sirve, no es legítimo. Otra vez apelás a la norma, reiterás la norma, decís, bueno, soy un varón, soy masculino. Y a lo largo de toda tu vida eso te va construyendo materialmente, porque ser varón implica muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, características de ser varón. Usualmente, por lo menos en Argentina, los varones no se depilan, ¿no? Los varones se dejan los pelos, pero las mujeres tienen como práctica de femineidad depilarse, las piernas, las axilas, los bigotes, todo lo que se pueda depilar se depila, ¿no? Entonces produce cuerpos. Algo importante también a tener en cuenta es que, recordando lo que había dicho Juan cuando yo le hice el chiste de que estaba lacaniano, para Butler, igual que para Foucault, el deseo nunca es algo natural, sino que el deseo también es producido. O sea que la orientación sexual también es producida y forma parte de la categoría de sexo, en tanto que la categoría de sexo funciona como ideal regulativo, que a su vez lo que hace es, y acá me traje otro librito para mostrarles, normativizar no solamente la identidad en el espacio público, sino también la heterosexualidad como régimen político. Y acá traigo a Monique Wittig porque está muy en sintonía con Butler, texto de los 70 aproximadamente, El pensamiento heterosexual, en donde ella elabora toda una teoría en donde, igual que Butler, entiende que la heterosexualidad no es una elección, no es algo que yo elijo por un deseo espontáneo y natural, sino que forma parte de un régimen político que está orquestado, y ya vamos a ver cómo, cuándo y por qué. Pero la heterosexualidad y la homosexualidad también, ojo, no es que la homosexualidad se salva, forma parte de un modo de relacionarse específico dentro de un contexto en donde las reglas articulan el modo en que las personas se conectan entre sí. Entonces, ¿por qué digo que la heterosexualidad es obligatoria y es un régimen político en este contexto y que esto tiene que ver con la categoría de sexo? Primero, porque la categoría de sexo es binaria. O sos varón o sos mujer, masculino o femenino, no hay más. Y la relación que hay entre los sexos es asimétrica. Claramente hay un sexo que históricamente fue puesto en un rol privilegiado, que es el masculino, incluso si lo pensamos en el español y en otros idiomas también, el genérico para hablar siempre es el masculino, los hombres son los seres humanos, y la categoría de mujer o femenino es construido como lo otro del varón. Por eso Simone de Beauvoir hablaba del segundo sexo, vieron que tiene ese libro, en donde cuenta cómo la mujer es construida a partir de la relación heterosexual que tiene con el varón. Y esto, a su vez, tiene que ver con una construcción de familia que aparece especialmente en el siglo XVI. La familia nuclear, la familia heterosexual, mamá, papá, hijos, no existió siempre de esa manera. Aparece aproximadamente en el siglo XVI en Europa, y con un fin específico que es reproductivo y productivo a la vez, ¿no? La reproducción, la sexualidad para la reproducción, no para el placer, y la única sexualidad reproductiva es la heterosexualidad, por lo menos en ese momento. Hoy las parejas homosexuales también
hacen familia, pero en el siglo XVI no era tan fácil la cosa. No obstante, la familia representa la posibilidad de reproducirse y a su vez de ser productivo en un marco social y económico que empieza a emerger, que es el capitalismo, ¿no? Que después se convierte en capitalismo mundial integrado. En el feminismo, solamente deberían estar incluidas aquellas personas que se identifican con la categoría mujer, o el feminismo debería justamente desarticular la categoría mujer, porque el mujer es construido como el otro del varón, y esos términos binarios no nos funcionan para pensar los cuerpos más allá de las categorías normativas. Entonces, hay que pensar con categorías normativas varón-mujer. ¿El feminismo es el feminismo de las mujeres? O a lo mejor, y en esta línea va Butler y Wittig, habría que poner en cuestión todas las normativas de sexo y género también, porque al final el género es como se traduce identitariamente eso que al principio se describe supuestamente desde las biomedicinas. Habría que destruir directamente esas categorías para pensar la materialidad y pensar los cuerpos como una sedimentación de hábitos y provisorios, ¿no? Porque los hábitos se construyen o se desarman en el tiempo. Bueno, esas cosas las vamos a estar pensando, pero vamos de a poco. Pino, antes de todo esto, había dicho algo que me parece clave, que es que hay ciertas actividades que se identifican con los varones y ciertas actividades de mujeres. Y eso, él me decía, dame un ejemplo concreto, un ejemplo material, un ejemplo específico. Y eso se puede ver a simple vista, si usamos criterios visuales, otra vez, en cómo están constituidos nuestros cuerpos. Porque si efectivamente en el colegio, por ejemplo, los varones juegan fútbol y las mujeres hacen otros deportes que son de repente menos exigidos, porque las mujeres no pueden hacer supuestamente deportes exigidos, eso genera cuerpos diferentes. Por eso les decía, pensar al cuerpo como una contracción de hábitos, como una acumulación de hábitos, es muy importante, porque que un cuerpo masculino sea más musculoso que un cuerpo femenino, no tiene que ver solamente con que tenga más o menos testosterona. También tiene que ver con ciertos hábitos adquiridos, y esos hábitos adquiridos pueden venir de la mano, por ejemplo, de qué deportes hacemos. Que para Butler, cuerpo y materia es algo provisorio, pero que se construye con pequeños gestos cotidianos, pequeños hábitos cotidianos. Lo interesante es que los hábitos cotidianos son efecto de esa normativa, que en principio la normativa es el sexo como ideal regulativo, y que al final imprime determinadas cosas en esos cuerpos. Y acá, bueno, volvemos a mencionar a Silvia Federici, que en el encuentro anterior la habíamos nombrado. Hay dos textos, por lo menos que se consiguen en español acá en Argentina, que es El patriarcado del salario y Revolución en punto cero, en donde ella habla especialmente de los trabajos informales, y dentro de los trabajos informales el trabajo doméstico, que históricamente no fue reconocido. Ahora, en algunos países, en Argentina hay jubilación para las trabajadoras domésticas, pero tampoco hay un salario todos los meses que te dé el Estado. Sí, en Italia, en Padua, donde vivía Federici, existe un salario para el trabajo doméstico. En Argentina no, pero sí tenemos la jubilación. Pero claro, todo este trabajo informal es lo que sostiene de alguna manera, es la acumulación originaria que sostiene todo lo otro. Y sin lo cual todo lo otro no funcionaría. Tal cual decís vos, bueno, si el tipo no tiene la mujer que le está haciendo todo en la casa, que le hace la comida, que le plancha la camisa, y bueno, no puede ir a la fábrica, entonces necesita de eso otro, y eso otro es trabajo impago al final. Butler habla de sujeto, primero, porque sujeto siempre es sujeto de la enunciación, o sea que no podemos pensar el sujeto si no es mediado por el discurso, mediado por el lenguaje.
Y además porque el sujeto, siguiendo la tesis Foucaultiana, es un efecto del poder. No es que existe un sujeto autónomo que decide qué quiere, qué puede, qué va a hacer con su vida, sino que el sujeto está sujetado siempre. Es un efecto igual que el cuerpo. Por eso cuerpo y sujeto un poco van de la mano en el sentido de que son producidos material y jurídicamente por el poder. Por eso en la teoría de la performatividad no hay que confundir performance, porque muchas veces se confunde performance con performatividad, no es lo mismo. La performatividad no es algo que alguien hace voluntariamente, deliberadamente. La performatividad, ¿se acuerdan que tenía que ver, decíamos al inicio de este encuentro, con la reiteración de una norma o de unas normas a lo largo del tiempo? Y nunca decidimos reiterar la norma, es obligatorio, se nos presenta para salir al espacio público o incluso estando desde casa, cada vez que tenemos que llenar un formulario, cada vez que se refieren a nosotros como mujer o varón, o sea, cada vez que a mí me tratan en femenino o en masculino, todo eso es reiteración de la norma. Y eso no lo elijo, se me impone. ¿no? Entonces la performatividad no es como la performance porque no es algo deliberado, sucede. Y al final lo que genera es un estilo. En la reiteración de determinadas características lo que se genera es un estilo masculino, un estilo femenino. Incluso cuando tratamos de fugar, usando este término de Lesiano o Vitigiano, porque Vitig también habla de fugar como los esclavos fugaron en su momento del régimen de esclavitud, bueno, ella habla de las fugitivas como esas personas que fugaron de la heterosexualidad como régimen político. Incluso fugando, te convertís en un ser abyecto. Por fluido. Es decir, esa vida, la de la persona que no opera y que no es subsumida por la heterosexualidad como régimen político, es considerada como una vida invivible, no deseable, desechable, como una población ilegítima. Y por lo tanto, bueno, no solo no te beneficias del régimen de opresión, sino que además sufrís los efectos colaterales de fugar de él. ¿no? Por eso, cuando estemos charlando un poco más sobre la vulnerabilidad y la cohabitación y cómo tejer alianzas entre diversas, ni siquiera personas, sino diversas existencias minoritarias, y digo existencias porque ella piensa más allá de lo humano, entendiendo que humano también es una categoría exclusiva, alianzas con plantas, con animales, con diversas existencias que componen el hábitat y que por lo tanto nos producen materialmente. Bueno, cómo entender la vulnerabilidad no como debilidad, sino como la posibilidad de incrementar potencias. Porque lo cierto es que vulnerables son la mayoría, ¿no? No en términos de hegemonía, sino en términos de cantidad. Entonces la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino que es la posibilidad de incrementar las potencias, siendo inteligentes, tejiendo ciertas alianzas. Y existir, para Butler, implica siempre degenerarse, degradarse, pero en un sentido material, porque toda la materia perece, todo lo material se corroe. El deterioro siempre está presente. Entonces, ¿cómo hacer para que esa existencia que siempre es en deterioro sea lo más deseable y vivible posible?